Hola niños, ¿cómo están? Espero estén muy bien todos. Este video, niños, vamos a abarcar un tema que lo vamos a ver. Espero que regresemos y podamos hacerlo en la práctica. Pero este tema, como está relacionado mucho a la robótica, de hecho, pues sin estas partes ustedes no podrían hacer un sistema, un robot. Lo vamos a ver todos juntos, ¿ok? Lo que sí, va a llegar el momento en el que les voy a decir a sus compañeros de primero que pues ya hasta ahí, ¿no? La información para ellos ahí termina y ya pueden dejar de ver el video. No, los demás pues no, hasta el final ni hablar, ¿ok? Vamos a empezar. El tema son las tablas fenólicas. ¿Qué es una tabla fenólica? Es una tabla, así literal, ya saben que pues, una tabla significa un cuerpo en forma plana con ciertas proporciones que me van a dar la oportunidad de colocar algo, de grabar algo, dependiendo del material, ¿no? Todos saben lo que es una tabla. En este caso, las tablas fenólicas son o es el medio en el cual yo voy a insertar y soldar todos los elementos de mi circuito. Sin una tabla fenólica, pues simple y sencillamente yo no puedo hacer nada, ¿no? A menos de que quieran soldar todos con cables y les quede ahí un tendedero horrible, ¿no? Pero no, esa no es la idea. Vamos a empezar definiendo lo que es el cobre. ¿Qué es el cobre? Es un metal. Como recordarán, ya les había comentado una vez, los metales son los mejores conductores que hay, pero entre metales también hay distinción. No todos los metales son tan buenos conductores como otros. Entre los mejores está el cobre, ¿no? Y me refiero a mejores en costo-beneficio. Es un muy buen conductor y no es tan caro. ¿Por qué? Uno de los mejores conductores del mundo es el oro. El oro es un excelente conductor de electricidad, pero pues imagínense estar haciendo cables de oro y hojas de oro y todo de oro, pues es carísimo, ¿no? Creo que muy pocas personas podrían darse el lujo. De hecho, algunas piezas automotrices o de computadoras de alta gama tienen algunas partes de oro para asegurar una excelente conducción, pero es muy difícil. El material más común es el cobre. ¿Y qué creen? Además también dentro del cobre hay niveles de pureza. No todo el cobre es igual. Hay cobre un poco más sucio, que tiene más estaño, que tiene otros elementos, y hay cobre más puro. Entre más puro sea el cobre, voy a tener una mejor conductividad. Claro, tiene que tener siempre forzosamente una amalgama, ¿no? No puede ser 100% puro por ciertas condiciones, pero entre más grado de pureza es mejor. Este es el cobre tal cual, niños. Así. Así es como ustedes van a empezar. Bueno, no se extrae así de la tierra. Ese es un mito que ven en las caricaturas, ¿no? Que dan un golpe con el pico y sale el pedazote de oro o de cobre. No, no es cierto. Pero después de la primera extracción de las piedras, esta es la forma de cobre que se obtiene. ¿Ok? Este es el material. Y ya de ahí yo lo convierto en lo que yo necesite. ¿Qué tiene el cobre además? Que es un metal muy versátil. Refiriéndome a que es un metal que le puedo dar forma de hilo, como el que están viendo ahorita, le puedo dar forma de hoja, como es el que vamos a ver, y se puede adaptar a múltiples necesidades, es otra de las virtudes del cobre, ¿ok? Y ahora, ¿por qué les estoy explicando todo esto? Porque las tablas fenólicas son precisamente de cobre, ¿ok? Para ser más exactos, es una tabla de un polímero, de un plástico, con un recubrimiento, podría decirse con un bañado, no es la palabra correcta, pero vamos a manejarla así. ¿Han escuchado, por ejemplo, la famosa chapa de oro? Que es cuando a un metal yo le pongo encima oro, un proceso de urbanización. Vamos a verlo así.
Al plástico yo le pongo una ligera capa de cobre, y esta capa de cobre es la que me va a permitir la conductividad. ¿Ok? Esto que están viendo es una tabla fenólica. Hay distintos tipos de tablas fenólicas, niños, dependiendo las necesidades. Con la que nosotros vamos a trabajar, esperemos alcanzar a trabajar, es una tabla muy sencilla. Dependiendo la necesidad, pues puede haber tablas con recubrimientos, por ejemplo esta, que además del cobre tienen encima un recubrimiento plástico. Esto ya es para necesidades más en específico. Ahorita más adelante vamos a ver un ejemplo. Pero esta es una tabla tal cual. Como pueden ver, tiene el color muy característico del cobre, y aquí es donde yo voy a realizar mis circuitos. Pero pues tal vez tengan muchas dudas, ¿no? Como, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a dibujar ahí el circuito? ¿O cómo le hago para formar un circuito en una página, en una tabla completamente lisa? Bueno, es precisamente lo que vamos a ver. ¿Ok? Les decía al principio del video que es elemental el tener una, una tabla fenólica en un dispositivo electrónico. Es indispensable. ¿A qué grado? Bueno, pues esta es la tarjeta madre de una computadora. Como pueden ver, ahí están todos mis elementos, todos mis conectores, y eso, en donde se ve, donde todo está ensamblado, es una tabla fenólica. ¿Ok? Todo lo voy a insertar ahí mediante soldadura. ¿Se acuerdan que les dije que algunas tenían algún tipo de recubrimiento? Bueno, esta tiene un recubrimiento. Ahí se puede ver, es de color negro, donde está escrito, donde dice Gigabyte. Todo eso es un recubrimiento especial para aislar, para que nada más tengan conductividad mis elementos. ¿Sí? Esta es la importancia de una tabla fenólica. Simple y sencillamente no podría tener un circuito sin ella. Y aquí otro ejemplo. ¿Esto de qué creen que es? Más a los varones. Bueno, no, también ya las niñas están muy integradas a esto, ¿no? Pero en su mayoría los varones. Es una placa de PlayStation 4. Aquí es donde van, obviamente ya no tiene los elementos, todos los desoldaron, pero esta es la placa de un PlayStation 4, la placa madre. Sin esta placa, pues simple y sencillamente ustedes no podrían jugar, no podrían tener su sistema. ¿Ok? Y es el mismo principio que vamos a aprender hoy. Una tabla de cobre en la que nosotros vamos a insertar y después soldar nuestros elementos. Acuérdense que no se dice soldar, ¿eh? Ya les había especificado que se dice soldar. Es el término correcto para que no piensen que que le estoy regando. Se dice soldar. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar. El proceso es muy sencillo. Primero tengo que tener mi tabla. Vamos a volverla a poner. Esta tabla se limpia primero con un poco de solvente, un poquito de thinner, no mucho porque pueden llegar a diluir el recubrimiento de cobre. Se da una ligera limpieza con cobre para que quede completamente limpia, para que mi dispositivo garantice la máxima conductividad. Tiene que estar completamente limpia. ¿Ok? No debe de faltar absolutamente nada. Ahora, ¿cómo se les ocurre a ustedes que yo puedo hacer que en esta tabla yo tenga un circuito? ¿Cómo se les ocurre? ¿Dibujándolo? ¿Calcándolo? ¿Ahí al tanteo? Pues no, niños. Se hace con múltiples procesos. El más común entre los estudiantes de electrónica y que vamos a hacer nosotros es el circuito es el procedimiento mediante una impresión. ¿Qué significa esto? El circuito, el circuito que yo voy a hacer, que yo propongo, obviamente primero lo tengo que diseñar. El diseño de circuitos es una cosa muy aparte, ¿no? Eso lo vamos a ver, espero lo veamos más adelante con terceros. El diseño de un circuito se hace mediante software especializado. Hay una gran cantidad de software especializado para hacer circuitos, tanto gratuitos como de paga, el cual me da las opciones
para yo poder imprimir. O sea, en el software yo pongo, bueno, yo quiero que hagas esto, necesito estos componentes, voy armando, voy cableando, y al final el software me da una propuesta. Si veo que esta propuesta me acomoda, la mando a impresión. Si no, pues tengo que volver a configurar. Tal cual nosotros nos vamos a enfocar ahorita en ya tener el circuito impreso. ¿Sí? Ok, este es mi resultado. Yo ya tengo un circuito impreso. Es el que están viendo aquí tal cual. ¿Qué características debe de tener? Una, debe ser impreso en papel fotográfico. Así, papel fotográfico. Muchos de ustedes deben de estar familiarizados. ¿Qué diferencia tiene? Que el papel fotográfico tiene un recubrimiento plástico encima. Si lo han tocado, no sé si estén tan familiarizados con las fotos impresas, ya ahorita es poco común, pero el circuito queda impreso en papel fotográfico. Este papel tiene este recubrimiento que provoca que cuando se le aplica calor, el plástico que está en el papel queda adherido a una superficie. En eso consiste, por eso debe de ser papel fotográfico. ¿Y qué otra condición debe de tener? Debe de ser impresión con Turner, ¿ok? Debe de ser impresora láser. No puede ser impresora de tinta. ¿Qué va a pasar si yo lo hago en una impresora de tinta? Lo que va a pasar es que se va a derretir, se va a fundir y no se va a quedar adherida a la superficie. Lo que va a hacer es quemarse nada más y se va a fundir. Ya les hablé 2 veces, no sé si lo notaron, de temperaturas, ¿no? Ya les dije que el papel fotográfico suelta ese recubrimiento que tiene, y les estoy diciendo ahorita también de el Turner. Por eso debe de ser impresión láser. ¿Por qué estoy hablando tanto de calor? Porque, niños, este circuito, esta impresión que ahorita ustedes tienen en pantalla, la tienen que planchar. Así como se oye, niños, y así me veían a mí en la universidad y en la vocacional. Encima de mi tabla fenólica pongo la impresión de mi circuito. Obviamente la tabla fenólica a mí me la venden en placas de diferentes tamaños. Yo tengo que cortarla al tamaño de mi circuito. Ya que la tengo cortada, pongo encima mi hoja de circuito. Obviamente tiene que ir la parte del circuito impresa, tiene que ir viendo para abajo. O sea, tengo que poner la hoja blanca, la que no tiene nada, la cara de la hoja que no tiene nada, viendo hacia mí, y donde está mi circuito, obviamente lo tengo que poner junto con la tabla. También la placa de cobre, la placa fenólica, vamos a ponerla del lado del cobre, porque esta placa no es cobre de los dos lados. Del otro lado es el plástico que les comentaba al principio. No lo vayan a poner del lado del plástico, porque de nada sirve. ¿Ok? Ya que los alineé y está bien puesto, los voy a planchar, como están viendo aquí, tal cual en la imagen. Lo plancho, le doy varias pasadas, con cuidado. ¿Por qué? Porque si me paso de temperatura, voy a achicharrar el papel, lo voy a quemar, y yo no quiero quemarlo. Yo lo único que quiero es pasarle suficiente calor. ¿Para qué? Para que el recubrimiento del papel fotográfico se quede en el cobre, con todo y el Turner de la impresión. Si yo quemo el papel, ya mi circuito ya no va a quedar. Se va a quemar el Turner, y ahorita les voy a explicar por qué es tan importante que el Turner no se queme. ¿Ok? Plancho, un tiempo razonable. No les puedo decir cuánto, esto solamente lo pueden saber ustedes con la práctica. Incluso hasta con la plancha con la que lo hagan, se tienen que acostumbrar, niños. Es una cuestión de práctica. ¿Ok? Bueno, ya que lo hice, ya que yo considero que ya terminé con mi proceso, ¿qué hago? Voy a quitar el papel. Así como han visto los tatuajes que salen en los dulces. Bueno, que no son tatuajes, ¿verdad? Pero esas cosas que salen en los dulces,
que se lo pegan en su piel, lo mojan, muchos de ustedes le echan baba, no sé por qué, pero se tiene que mojar. Cuando le echo suficiente agua, quito el papel y el tatuaje se queda en mi piel. Es algo similar, pero con calor. Entonces, cuando yo retiro el papel, el plástico del papel fotográfico y el tóner y la impresión se quedan en el cobre. ¿Ok? Y yo ya no tengo por qué estar batallando. Esta es una forma, si ya tienes pues el suficiente dominio, el suficiente práctica, más que nada, para poderlo definir. Si no, pues existe otra opción, que es la de aplicar cloruro férrico, que es lo que estamos viendo en pantalla ahorita. ¿Para qué me va a servir el cloruro férrico, niños? El cloruro férrico, para lo que me va a servir, es para que yo voy a sumergir la placa con todo y la impresión. ¿Y qué va a pasar? La voy a dejar un tiempo. Ojo, es muy importante. Les voy a poner la imagen. Esto es lo que yo les decía, así se plancha, miren, esta imagen se ve un poco más clara, está mejor medida de hecho. Pero es esto lo que les quiero mostrar, el cloruro férrico. Voy a dejar la placa junto con el papel ahí, ¿ok? ¿Qué va a pasar? El cloruro férrico lo que va a hacer es desbastar, o por decirlo de alguna manera, diluir la placa de cobre. ¿Para qué? ¿Para qué quiero quitar la placa de cobre si yo acabo de decir qué es lo que conduce? ¿No es una contradicción? No, en realidad no es una contradicción. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que les dije que el tóner de la impresión se adhiere, se queda bien adherido al cobre? El tóner lo que va a hacer es evitar que esa parte del cobre se diluya. Entonces lo que yo voy a obtener es que el cloruro férrico va a quitar todo el cobre de la placa menos lo que yo necesite. Y casualmente lo que yo necesite y lo que yo hice en mi diseño son las pistas. ¿Qué son pistas? Dentro de un circuito se le llaman a las pistas a los caminos que van a conducir la electricidad hacia mis elementos. Es como si fueran algo así como alambres, pero en vez de utilizar los alambres, lo que voy a hacer es una pista con cobre, para que el cobre sea el que va a alimentar mis elementos, niños. Es muy importante que no dejen el cloruro férrico mucho tiempo, porque si lo dejan mucho tiempo sí puede diluir el tóner. Y si pasa eso, niños, con que una pista de su circuito se diluya y no haya conducción, es un problema fatal porque ya no va a servir. Tienen que volverla a hacer, o pues tienen que hacer la mexicana de empezar a ponerles como caminitos de soldadura. Puede que funcione, pero no se lo recomiendo porque no es una garantía. Tienen que dejarlo el tiempo exacto. ¿Para qué? Para que el cloruro de férrico diluya la cantidad de cobre que yo necesite y no me toque mis pistas. Y entonces me va a quedar algo así. Denme un segundito. Así, miren. Si se dan cuenta, toda la parte que se ve ya brillosa, eso ya no es cobre, eso ya está diluido. ¿Ok? Lo único que me quedó fue nada más las pistas. Todo eso negro que se ve es el tóner de la impresión digital, protegido también parte por el plástico del papel fotográfico. Por eso es importante que sea papel fotográfico. Las pistas son todos esos caminitos que se ven, que terminan en un circulito, vamos a llamarlo así temporalmente. Eso está protegido, es cobre, el cobre quedó abajo del tóner y está bien protegido. Entonces, ¿qué? Yo tengo una perfecta conductividad entre mis elementos. Les insisto, si cualquiera de esos caminitos se llega a disolver y se pierde, mi circuito ya chafeó. Peor tantito si es de si es de donde voy a conectar la alimentación, pues ni se diga, ya no sirve.
y tengo que volver a repetir el proceso. Imagínense. Ok, este sería mi resultado final de mi tabla, ya que hice mi proceso. Yo ya tengo un circuito que yo ya diseñé, ya lo tengo en la vida real, y así es como se hacen los circuitos. De manera industrial, obviamente no hacen el proceso con cloruro férrico, o sea, ya usan procesos mucho más avanzados, de serigrafía ya a nivel profesional, prácticamente los imprimen de un jalón con planchas enormes, procesos industriales que pues ahorita no vamos a explicar porque son complicados y no tienen nada que ver. Vamos a ver cómo podemos hacer este proceso sencillo ahorita. ¿Ok? Bueno, niños de primero, hasta aquí. Esta es la parte que a ustedes les corresponde hasta este momento. ¿Sí? Ya ahorita vamos a seguir con sus compañeros de segundo y tercero. Ya se pueden retirar. Muchas gracias por su atención, niños de primero. Nos vemos. Ok, seguimos. Segundo y tercero, ya tengo mi placa. ¿Qué falta? ¿Qué sigue? Ya tengo la placa hecha. Ya tengo si ya yo diseñé el circuito previamente, pues obviamente yo ya sé qué elementos voy a usar. ¿Elementos a qué me refiero? Resistencias, capacitores, transistores, LEDs, diodos, cables de bocina, lo que hemos utilizado con el material. Ahora, ¿qué prosigue? ¿Por qué? Porque pues a eso no le veo mucho chiste a esa placa. ¿Cómo le voy a hacer para conectar mis cosas ahí? Lo que sigue, niños, es el proceso de taladrado. O sea, de hacer hoyos. Se dice en inglés the drill process. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer? A terceros ya les expliqué, vimos un video de lo que es un mini drill. Un mini drill es un mini taladro, así significa tal cual. Esperemos podamos trabajar con uno regresando. Con el mini drill yo lo que voy a hacer es hacer hoyos en mi placa. ¿Dónde los voy a hacer? Los voy a hacer, vamos a regresar a esta imagen. Aquí miren, ven esos hoyitos donde todos los caminitos terminan en una especie de círculo o elipse. Esta elipse o círculo tiene un circulito en medio, un ojito por así decirlo. Ahí, ese es el hueco donde van a ir mis elementos. Ahí es donde yo tengo que hacer mi proceso de taladrado. Ahí es donde yo tengo que taladrar. Esa es la pauta. Para eso es que yo hago un circuito con estas características. Podría tal vez intentar hacerlo de otra forma, pero este es el proceso con el cual yo también tengo la opción fácil y muy sencilla de poner mis elementos. Empiezo a taladrar. Cada hoyito, cada circulito lo voy taladrando, lo voy taladrando. Ya una vez que acabe de taladrar, puedo seguir con el otro paso. Ojo, es importante. Hay que tener cuidado con no taladrar o usar el mini drill en mesas, en muebles, en sillones, peor tantito. ¿Por qué? Porque si se les va la broca, la tabla fenólica es delgada. Si se les va la broca van a hacer un hoyote abajo de donde estén taladrando. Yo en mi escuela dejé bastantes hoyos en donde no debía por no tener cuidado. Lo que tengo que hacer es conseguir una tabla gruesa de madera, de desperdicio, una tabla vieja, únicamente para taladrar. Ese es su único objetivo. No lo vayan a hacer en metal, niños. No vayan a poner un metal. Porque si se les va la broca y el metal, obviamente un mini drill no va a traspasar metal. El contacto con el metal puede hacer que se les rompa su broca. Y lo que es peor, puede hacer que haya cuando se rompa, puede ser que salgan volando fragmentos y es peligroso. Pueden caerles en el ojo y olvídense. Nunca lo hagan sobre metales. Ok, siempre sobre un pedazo de madera gruesa, que esté grande, bien lisa, y ahí es donde yo voy a empezar a taladrar. ¿Sí? Esto que se ve aquí en la imagen, no piensen que es una pieza de metal sólida. Estas son estructuras especialmente para taladrar. No se ve, pero abajo de la tabla hay un hueco. Entonces nada más está apoyando ahí
y en ese hueco es donde está entrando la broca por si se llega a pasar, para que no tengan problemas. ¿Ok? Bueno, una vez que ya terminamos de taladrar, que ya acabamos con ese proceso, ya verificamos que todos los hoyitos están hechos, perdón. ¿Qué voy a hacer? Ahora voy a sueldar, un proceso que ya hicimos. Si recordarán, soldamos algunas piezas en la escuela, algunos cables, algunos elementos. Es un proceso muy sencillo. Del lado de donde está mi circuito, donde puse mi impresión, de donde tengo todo marcado, ahí voy a poner mis elementos. ¿A qué me refiero? A que de ese lado, por ejemplo, si tengo una resistencia, la resistencia se va a ver de ese lado y las patitas van a quedar del lado de donde no hay nada. ¿Ok? No lo vayan a hacer al revés. Sí va a funcionar el circuito, sí va a haber conductividad aún así, pero no vayan a hacer eso, por favor. Para eso están poniendo una indicación ustedes. Entonces pónganlo siempre del lado de donde está la impresión, cada elemento. Se suelda, ya saben cómo, eso sí no tengo que explicárselos tan detalladamente. Con el proceso de pongo mi pasta, mi soldadura, mi puntito, y dependiendo del circuito va a ser la dificultad. Si tengo muchos elementos, pues va a ser complicado. ¿Por qué? Porque corro el riesgo de que si están muy pegados, voy a soldarlos juntos. Y si sueldo juntos, voy a hacer un corto. Y eso es muy dañino para mi circuito. Ya llegó el de los tamales otra vez. Bueno, ni modo. Y eso va a ser muy dañino para mi circuito. Entonces lo que hago es soldar. Me van a quedar obviamente las patitas de los circuitos son largas deliberadamente para que yo pueda usarlas cómodamente. Lo que me sobra simple y sencillamente lo voy a cortar. ¿Ok? Ya que terminé de soldar, voy a verificar la continuidad con un multímetro. Voy a ver si yo tengo conductividad entre mis elementos. Ojo, si no taladré y se me olvidó hacer un hoyito en la tabla que no me di cuenta, si está alejado del circuito el hoyito o si tiene espacio, pues ya la hicieron, lo van a hacer. Pero si es de esos elementos que están bien pegaditos uno del otro y ya soldaron elementos grandes como por ejemplo un capacitor o un transistor y están pegados, ya no van a poder y van a tener una de dos: o arriesgarse a romper algo o de soldar varias cosas para hacer el hoyito y volver a soldar. Hay que ser muy observadores, niños, y tener mucho cuidado con los detalles. ¿Ok? Pues bueno, niños, este es el proceso con el cual ustedes van a poder hacer un circuito funcional. Hay en internet cantidad de diagramas, cantidad de diagramas de circuitos ya hechos, circuitos ya diseñados, que ustedes pues nada más prácticamente los descargan. Vamos a imaginar que es un archivo de Word, lo descargo, lo abro con mi software y ya me aparece ahí el circuito y lo imprimo y se acabó. Pero también tengo la posibilidad de diseñarlo y es lo que me gustaría que abordáramos, el que ustedes vean cómo funcionan este tipo de software, ¿sí? Vamos a ver si nos da tiempo de poder hacer esta práctica. Ahorita no les pido ningún tipo de avance. ¿Por qué? Porque ni siquiera sé si estén abiertas las tiendas especializadas que venden la tabla, el material y todo. Y aunque estuvieran, no vale la pena que salgan ahorita, niños, que tomen ese riesgo. Vamos a ver si lo hacemos regresando. El proceso es si ustedes tienen el plan o se van a una vocacional de ingeniería, de físico, matemáticos, créanme que esto va a ser el pan de cada día y van a estar batallando con estas tablas y van a hacer 5 o 6 tablas porque no les van a quedar. Es complicado empezar a acostumbrarse, pero va a llegar el momento en el que lo van a dominar, van a ver las técnicas, los tiempos y van a hacer sus tablas sin ningún tipo de problema. ¿Ok?
Bueno, niños, es todo. El video pues se prolongó un poquito, pero es importante abordar este tema. Me hubiera gustado abordarlo en práctica, pero bueno, ni modo. En realidad, pues si lo ven, fueron, sí fue media hora, pero pues ni modo, niños son de tercero y de segundo, ya están grandes, así que les tocó ahora más. ¿Ok? Cuídense mucho, niños, que estén muy bien y espero nos veamos pronto. Hasta luego.